Queridos amigos, vamos a hablar un ratito acerca del pensador santanderiano Tomás Vargas Osorio. En esta ocasión intentaremos descifrar cómo a través del periodismo, el ensayo, sus magistrales cuentos, la poesía y el número indeterminado de novelas inconclusas, este genial escritor latinoamericano nacido en Neiva, Santander, dejó cimientos para la posteridad. Su manera de pensar y de sentir, características esenciales que nos acercan a la figura de un intelectual a ultranza. Partiremos del hecho cierto que nos lleva a determinar, en primera instancia, que su obra completa, es decir, su labor periodística, sus creaciones literarias y aún esa corta carrera política, estuvieron inmersas a voluntad en el encantador paisaje santanderiano, que con su naturaleza agreste pero exuberante, forjaron el componente sociológico predominante y que plasmó con los efímeros destellos de realismo y ficción en todos sus textos literarios. Diremos entonces que sus notas periodísticas tuvieron lugar en dos importantes periódicos de índole nacional, como lo son El Espectador y Vanguardia Liberal. Sus columnas allí fueron algo más que un simple grito de protesta, pues con su ser colmado de sensibilidad, abordó el devenir y la problemática social de los habitantes menos favorecidos del departamento de Santander. Su trabajo nos lleva a reflexionar en las difíciles condiciones económicas y sociales que afrontaron quienes no contaban con los recursos suficientes para hacerle frente o escapar de la amenaza latente que provenía de la violencia y de la realidad colombiana en torno al conflicto armado y a la pobreza. Males que tal parece son eternos. Pero aún en medio de sus profundas lamentaciones, el periodista creaba notas en las que la estética y el placer de escribir hicieron llevadera y hasta esperanzadora la cruel realidad de los ribereños del río Magdalena, leñadores, aserradores, arrieros y los campesinos de estos municipios de Santander. Ya en su rol de ensayista, los alcances literarios hicieron que diera un vistazo a la literatura occidental y llegó a plasmar teorías y una crítica franca. Su trabajo ensayístico más representativo fue Huella en el barro, y aunque hizo gala de la lucidez y la calidad literaria, no logró zafarse del todo de su entorno regional, que llevaba como si fuese un tatuaje puesto a fuego en su frente. La familia de la angustia se erige como la bandera que ondeaba su don de gente, su sensibilidad, que lo comprometía con las personas que lidiaban en el día a día con ese paisaje espléndido y a veces caótico que les hacía la vida imposible a los habitantes menos favorecidos, que compartían su entorno y cultura. Tomás Vargas Osorio alzó la voz mediante sus ensayos embebidos de una gran sensibilidad social. Esa voz expresaba el mismo lenguaje, el mismo dolor y la misma esperanza
de las familias empobrecidas que se apostaron en las riberas del río Magdalena. Sus ensayos le granjearon un lugar indiscutido en los anaqueles de las letras regionales y nacionales. Los cuentos de Tomás Vargas Osorio, su creatividad sin límites, dio buenos frutos cuando se dio por entero a escribir estos magníficos cuentos, pues allí se deleitó y sufrió el rigor del paisaje santanderiano. Sabía de qué estaba hablando, siempre tuvo en cuenta el asunto regionalista que exploró con suficiencia, con humildad y con destreza. Tomás Vargas Osorio, a través de sus cuentos, narra el viacrucis sin fin que engullía a los campesinos y a las gentes menos favorecidas de Oiba y de otros municipios cercanos, que junto con los ríos y las montañas quedaron arraigados en el alma del escritor. En sus cuentos logramos extasiarnos por la complejidad que se aúna a la grandeza humana del autor. Podemos sentir mediante sus relatos esa incertidumbre profunda, el sufrimiento y también los cortos episodios de festejos y de buenos tiempos que le dieron vida y credibilidad a sus personajes. Sin embargo, el paisaje era el que los obligó siempre a cabalgar su destino, más allá de que todos estos personajes sabían que se estaban embarcando hacia lo desconocido. Por encima de todas sus cualidades, tengo que decir que Tomás Vargas Osorio fue y sigue siendo un enorme poeta, una y mil veces, pero sin llegar a rozar jamás la redundancia. Tomás Vargas Osorio explora, describe el paisaje y la realidad social, esta realidad cruel de los habitantes de los municipios ribereños de Santander. Su altruismo lo llevó a buscar en el paisaje la conexión del espíritu y la naturaleza. Los veía como el centro futurista del hombre, la columna vertebral, la corriente, ese espacio vital, no solo de las personas extremadamente pobres de las que hemos venido hablando, sino que describe el paisaje de tal manera que incluye en él al hombre urbano, pues al fin y al cabo del paisaje que tanto admiró era de donde provenía todo lo que el hombre citadino, moderno, requería para subsistir, para existir en un mundo alejado de la región. Así pues, Regreso de la muerte se eleva como la creación literaria más entrañable por haber recibido las palabras más francas y sentidas del autor, que se disponía ya a degustar de la muerte, no sin antes dejarnos como regalo y como gran legado su prosa poética, que sin lugar a dudas está en espera de justicia, para posarse al lado de los grandes poetas y escritoras y escritores de Latinoamérica. En torno a las novelas inconclusas, el vuelo literario de las que serían las 5 o 6 novelas que estaba forjando este gran narrador y poeta,
En los días cercanos a su enfermedad y posterior muerte, son fragmentos extensos de una prosa delirante y cautivadora. Aquí la lírica y la poesía se conjugan de manera magistral, por decirlo menos, y nos dejan en el alma la tristeza y la desazón profundas de no ver jamás impresas las que llegarían a ser, sin ninguna dilación, novelas de gran peso literario. Los que logramos apasionarnos con las expresiones literarias de Tomás Vargas Osorio, lamentamos hasta lo indecible la tragedia humana que afrontó este gran escritor y pensador nacido en Santander, que nos ofreció su obra literaria, su espléndida obra literaria y su esencia personal y humana como fragante regalo de un incalculable valor. Esperamos atesorar todo el trabajo de Tomás Vargas Osorio, revisarlo y motivar a todas las personas, a los buenos lectores de Latinoamérica y del mundo, para que pongan su mirada en esta obra, porque realmente Tomás Vargas Osorio merece estar en los anaqueles de los grandes escritores y escritoras latinoamericanas y del mundo.